No empieces con esa dramática rutina de mujer negra en mi vestíbulo. Con o sin trabajo de parto, no vas a pasar. El guardia de seguridad Derek Malaloy extendió la palma de la mano en un gesto rígido de alto dentro del vestíbulo del hospital, su brazo cortando el espacio entre las puertas de urgencias y Ariel Thompson, encorvada a su derecha y agarrándose el estómago mientras otra contracción la atenazaba. Todas las noches, alguien como tú entra aquí contoneándose y gritando que hay una emergencia, se burló. No eres especial. Esperas como todos los demás. Si no puedes mantenerte en pie, siéntate en el suelo. Los dedos de Ariel se clavaron en la barandilla de la pared mientras el dolor la atravesaba. Derek Malaloy no tenía ni idea de que le estaba negando la entrada a la única mujer cuyo marido podía acabar con su carrera con una sola llamada. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo la transmisión y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no te querrás perder. Ariel Thompson se despertó sobresaltada en su habitación a oscuras, con un dolor agudo que le recorría el abdomen. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 23:42, proyectando una suave luz roja contra las paredes. Se incorporó lentamente, llevando la mano instintivamente a su vientre hinchado, mientras otra contracción la atenazaba. No, susurró, intentando controlar la respiración. Es demasiado pronto. Solo tenía 34 semanas de embarazo, muy lejos de la fecha prevista. El dolor se intensificó, obligándola a agarrarse al borde del colchón. El sudor le latía en la frente mientras buscaba su teléfono con dedos temblorosos. Presionó el contacto de Jordan, escuchando el eco del timbre en su oído. Hola. Se comunicó con el alcalde Jordan Thompson. Deje un mensaje, por favor. Ariel finalizó la llamada, recordando que estaba dando un importante discurso al otro lado de la ciudad, en la recaudación anual de fondos del centro comunitario. Lo intentó de nuevo, pero saltó el contestador. El silencio de la casa vacía la envolvió al sentir otra contracción, más fuerte que la anterior. Bien, cariño, murmuró, poniéndose de pie lentamente. Estamos deseando que llegue papá. Sacó del armario su bolso de hospital ya preparado y avanzó con cuidado por el pasillo, apoyándose en la pared con una mano. En la cocina, Ariel arrancó las llaves del gancho junto a la puerta, deteniéndose para respirar a pesar de otra oleada de dolor. Las contracciones se hacían cada vez más frecuentes, demasiado frecuentes para ser cómoda. Sabía que el trayecto al hospital metropolitano le tomaría 15 minutos con tráfico normal, pero la hora tardía podría jugarle a su favor. El aire nocturno le refrescaba la piel mientras se dirigía a su coche. Cada paso, medido y deliberado. Dentro del vehículo, ajustó el respaldo del asiento al máximo para acomodar su barriga, luego giró la llave de contacto. El ronroneo del motor parecía anormalmente fuerte en el tranquilo vecindario. Ariel salió de la entrada, agarrando el volante con fuerza mientras conducía por las calles vacías. Las luces de la calle proyectaban patrones alternados de luz y sombra sobre su tablero. Otra contracción la obligó a detenerse brevemente, con los nudillos blancos mientras esperaba a que pasara. Solo respira, se dijo a sí misma, usando las técnicas que había aprendido en la clase de preparación al parto. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. La ciudad parecía inquietantemente desierta, con solo algún coche pasando de vez en cuando. Cada semáforo en rojo se le hacía eterno mientras Ariel esperaba, viendo pasar los segundos en el reloj digital de su coche. Intentó llamar a Jordan 2 veces más en los semáforos, pero seguía sin obtener respuesta. Finalmente, el letrero luminoso del hospital apareció a la vista. Ariel sintió un alivio momentáneo al entrar en el aparcamiento y encontrar un sitio cerca de la entrada de urgencias. Recogió su bolso y su teléfono, tomándose un momento para recomponerse antes de salir del coche. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido, revelando el interior blanco y austero del vestíbulo del hospital. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, dándole a todo un aspecto severo y clínico.
La recepción estaba a unos 9 metros más adelante, atendida por una enfermera que revisaba unos papeles. Ariel dio unos pasos hacia adelante, mientras otra contracción se intensificaba. Sentía gotas de sudor rodando por su espalda mientras intentaba mantener la compostura. El sonido de sus pasos resonó en las baldosas pulidas del suelo. Antes de que pudiera llegar al escritorio, un movimiento a su izquierda le llamó la atención. Un guardia de seguridad salió de detrás de su puesto, colocándose deliberadamente entre Ariel y su destino. Era alto, de hombros anchos, con un uniforme impecable y una placa que brillaba bajo las luces fluorescentes. El rostro del guardia se endureció al mirarla con desdén, deteniéndose en su costoso vestido de maternidad antes de posarse en su rostro. Su expresión pasó de la sospecha a la frialdad, con la mandíbula rígida. Se plantó firmemente, dejando claro que no tenía intención de dejarla pasar. Ariel sintió que se le aceleraba el corazón al sentir otra contracción. Abrió la boca para hablar, para explicar su situación, pero la expresión severa y la actitud confrontativa del guardia le hicieron ahogar las palabras. Las intensas luces del techo proyectaban profundas sombras sobre su rostro, acentuando el desdén en sus rasgos mientras la miraba fijamente. De pie bajo las implacables luces del hospital, con el dolor irradiando por todo su cuerpo y el miedo nublando sus pensamientos, Ariel se sintió de repente muy sola. La actitud fría y despectiva del guardia lo decía todo antes de que siquiera dijera una palabra. Y supo con absoluta certeza que esto iba a ser una pelea, una que no debería tener que enfrentar durante el parto. La postura del guardia de seguridad Malloy se ensanchó al colocarse con más firmeza entre Ariel y la entrada de urgencias. Su mano descansaba con indiferencia sobre su cinturón de herramientas, pero su expresión no era despreocupada. «Señora, la entrada principal está al otro lado del edificio», dijo con voz cortante. «Aquí están las urgencias. No puedes entrar aquí exigiendo atención». Ariel intentó mantener la voz firme a pesar de la creciente presión en su abdomen. «Necesito atención de emergencia. Estoy de parto y algo anda mal». «Es demasiado pronto». Malloy entrecerró los ojos mientras la miraba con desdén. «Me parece que estás perfectamente bien. Aquí tenemos emergencias de verdad, pacientes reales que necesitan atención inmediata». Señaló la entrada principal. «El registro está por allá. Deberá seguir los procedimientos adecuados, como todos los demás». Una contracción repentina la obligó a Ariel a agarrarse a la pared más cercana para apoyarse. Respiraba entrecortadamente mientras intentaba sobrellevar la oleada de dolor. «Por favor», logró decir entrecortadamente. «Mi niña, escucha», la interrumpió Malloy, acercándose un paso. «La gente como tú siempre entra aquí con actitud, actuando como si merecieras un mejor trato que los demás. Pero así no funciona». Las palabras «gente como tú» flotaban en el aire, con un significado inconfundible. «Pido ayuda porque estoy en trabajo de parto activo a las 34 semanas. Por favor, déjenme pasar a urgencias». Malloy se burló, negando con la cabeza. «Cierto. Y supongo que crees que puedes saltarte todos nuestros protocolos. Hay pacientes ahí dentro que han estado esperando su turno». Dio otro paso al frente, usando su altura para intimidar. «Tienes que ir a la entrada principal y registrarte como es debido». Ariel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. «No puedo. Apenas puedo caminar. Las contracciones son muy seguidas, señora». La voz de Malloy adquirió un tono condescendiente. «Si de verdad estuviera tan angustiada, no podría discutir conmigo ahora mismo. He visto a mucha gente intentar manipular el sistema». Otra contracción la atravesó por completo, más fuerte que la anterior. Ariel le flaquearon ligeramente las rodillas mientras se agarraba el estómago. «Por favor», jadeó. «Algo anda mal. Necesito ayuda ya». Malloy permaneció impasible, observándola luchar con frialdad. «Las reglas son las reglas. Estás molestando a otros pacientes que de verdad necesitan atención de emergencia». Enfatizó la palabra «de verdad», con evidente escepticismo. «Tengo una emergencia»,
La voz de Ariel se elevó levemente con desesperación, lo que lo hizo acercarse aún más. «Baja la voz», le advirtió. «Esto es un hospital, no un mercado. No puedes armar un escándalo aquí solo por no querer seguir los procedimientos adecuados». El sudor le corría por la espalda mientras intentaba apoyarse contra la pared. Las luces fluorescentes parecían volverse más brillantes, mareándola. A través de las puertas de cristal tras él, vio a las enfermeras moviéndose. La ayuda tan cerca, pero completamente fuera de su alcance. «Te lo ruego», susurró con la voz quebrada. «Mi bebé podría estar en peligro. Por favor, déjame ver a un médico». Malloy cruzó los brazos sobre el pecho. Su placa reflejó la intensa luz del techo. «Y te digo que vayas a la entrada principal. Si realmente necesitas atención médica, puedes obtenerla allí». Después de registrarte correctamente, el dolor se estaba volviendo insoportable. Ariel sentía que sus piernas empezaban a temblar a medida que se intensificaba otra contracción. Intentó dar un paso adelante, con la esperanza de pasar de alguna manera a la sala de urgencias, pero él se movió de inmediato y le bloqueó el paso por completo. «Ni lo pienses», le advirtió con voz dura. «No voy a dejar que te metas ahí y perturbes las verdaderas emergencias». La visión de Ariel empezó a nublarse al alcanzar su punto máximo. Sus piernas finalmente cedieron y se dobló, con una mano aún apoyada contra la pared, mientras la otra se agarraba el estómago. A través de la neblina de dolor, pudo ver los zapatos lustrados de Malloy aún firmemente plantados frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho en una postura de absoluta autoridad. Él no hizo ningún movimiento para ayudarla, mientras ella luchaba por mantenerse de pie. Su sombra se cernía sobre ella como una barrera física entre ella y la atención médica que necesitaba desesperadamente. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras en el vestíbulo, mientras Ariel presionaba la palma de la mano contra la fría pared, desesperada por apoyo. Todo su cuerpo se tensó al sentir otra contracción, más intensa que ninguna otra. El dolor se irradiaba desde la parte baja de la espalda hasta el abdomen, cortándole la respiración. El sudor le perlaba la frente mientras intentaba respirar. La superficie lisa de la pared era lo único que la mantenía erguida mientras le temblaban las piernas. Malloy seguía observándola con evidente desdén, con los brazos aún cruzados sobre el pecho. De repente, sintió un calor intenso en las piernas. Ariel bajó la vista horrorizada, mientras un líquido transparente salpicaba el suelo de baldosas pulidas, extendiéndose en un charco cada vez mayor alrededor de sus pies. Había roto aguas. «¡Mi fuente!», jadeó, con el pánico subiendo por su garganta. «Por favor, se me acaba de romper la fuente. Necesito ayuda ya». Malloy miró el charco con disgusto. «Genial. Ahora estás haciendo un desastre». Retrocedió para evitar el líquido. Sus botas chirriaron contra el suelo. «Eso no cambia nada. Todos intentan estos trucos». Los dedos de Ariel rozaron la pared al sentir otra contracción. La presión se estaba volviendo insoportable. Sentía a su bebé moverse, descendiendo. Con pasos temblorosos, intentó acercarse a la sala de urgencias, desesperada por conseguir ayuda. «Ni lo pienses», espetó Malloy rápidamente, moviéndose para bloquearle el paso de nuevo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al verla forcejear. «Sí. Todos dicen que hay una emergencia cuando quieren adelantarse. No te estás saltando el protocolo». «Te lo ruego», suplicó Ariel con la voz quebrada. «Mi bebé está llegando demasiado pronto. Algo anda mal. Lo presiento». Las lágrimas se mezclaban con el sudor en sus mejillas, mientras luchaba por articular palabra a pesar del dolor. Malloy dirigió la mano a su radio, con el rostro endurecido. «Señora, retroceda. Está causando problemas». «Por favor», susurró, con las piernas temblando violentamente. «No puedo aguantar mucho más». «Esta es su última advertencia», dijo él, desenganchándose la radio. «Has estado negándote a seguir instrucciones desde que llegaste. No permitiré que alteres estas instalaciones». La habitación pareció inclinarse alrededor de Ariel cuando otra contracción la azotó.
Su visión se nubló por los bordes, mientras el dolor consumía todo su cuerpo. Podía sentir a su bebé descender, una presión abrumadora que la hizo jadear. «¡Ayúdenme!», logró decir con voz entrecortada. «Algo va mal, por favor». Mayaloy se llevó la radio a la boca. Su voz interrumpió el silencioso zumbido del vestíbulo. «Soy el agente Malloy. En la entrada de urgencias, necesito refuerzos para un sujeto que no coopera y se niega a seguir los procedimientos». Los dedos de Ariel resbalaron contra la pared, mientras sus piernas empezaban a ceder. El suelo de baldosas se elevó a su encuentro mientras ella comenzaba a desplomarse de rodillas. A través del rugido en sus oídos, pudo oír a Mayaloy continuar su llamada por radio, describiéndola como combativa y armando un escándalo. Las luces fluorescentes de arriba parecieron parpadear con más intensidad, luego atenuarse, mientras puntos danzaban en su visión. Su cuerpo se estremecía incontrolablemente. El terror se apoderaba de su corazón al pensar en su bebé. Estaba sola en un parto prematuro, y la única persona que podía ayudarla a acceder a atención médica la trataba como a una delincuente. «¿Entendido?», gritó una voz por la radio, enviando seguridad adicional a su ubicación. Las botas de Malloy se acercaron, el cuero crujiendo al moverse. «Lo lograste. Deberías haber seguido las reglas como todos los demás». Las palmas de Ariel presionaron las baldosas frías, mientras otra contracción la atenazaba. El charco de sus aguas rotas se había extendido, empapándole la ropa. Arrodillada allí, apenas podía sostenerse. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. La presión se estaba volviendo abrumadora. Su bebé estaba por llegar, estuviera listo o no. Y ella estaba arrodillada en el suelo del vestíbulo de un hospital sin ayuda médica a la vista. Las lágrimas caían sobre las baldosas mientras luchaba contra el pánico creciente. A través de las puertas de cristal, veía al personal médico moviéndose, completamente ajeno a su situación. La ayuda estaba a pocos metros, separada por puertas cerradas y un guardia inamovible que había decidido que no merecía atención de emergencia. «¡Quédese ahí!», ordenó Mayaloy, como si pudiera moverse aunque quisiera. Pronto llegarán refuerzos para acompañarla a la entrada correcta. Con la vista nublada por las lágrimas, Ariel vio un destello de uniformes azules moviéndose rápidamente por el vestíbulo. Una joven enfermera de cabello castaño rojizo, recogido en un moño apretado, había salido de un pasillo lateral, con los ojos muy abiertos al contemplar la escena. «¡Dios mío!», la enfermera echó a correr, sus zapatos de goma rechinando contra las baldosas. «¿Qué hace?». «Está claro que está de parto». Mayaloy enderezó los hombros, manteniendo su postura autoritaria. «Señora, esta mujer debe seguir los procedimientos de ingreso adecuados». ¿Está bromeando?». La enfermera alzó la voz bruscamente mientras se arrodillaba junto a Ariel, evaluando rápidamente su estado. Se le rompió la fuente. Tiene contracciones regulares y le impiden acceder a urgencias. El cuerpo de Ariel se estremeció con otra contracción mientras la enfermera la sujetaba suavemente por los hombros. El dolor se estaba volviendo insoportable, cada oleada más fuerte que la anterior. Podía sentir las manos firmes de la enfermera tomándole el pulso. Una calma profesional enmascaraba un enojo evidente. «Se negaba a seguir el protocolo», insistió Malloy, con voz defensiva, creando una disrupción. «La única disrupción aquí es que usted impide que una madre en trabajo de parto reciba atención médica de emergencia». La enfermera replicó, con el rostro enrojecido por la ira. Extendió la mano hacia el panel del intercomunicador en la pared y pulsó el botón con el dedo. «Soy la enfermera Sarah Mitchell. Necesito un médico de guardia en la entrada de urgencias inmediatamente. Tenemos a una mujer en trabajo de parto a la que le niegan la entrada». El rostro de Malloy se ensombreció. «No puede». «Claro que puedo. Y lo estoy haciendo». La enfermera Mitchell lo interrumpió, con una voz tan aguda que lo hizo retroceder. «Hágase a un lado, o haré que lo denuncien por poner en peligro a la madre y al niño». Se volvió hacia Ariel, con un tono más suave. «Solo respira, cariño. Viene ayuda».
¿Cuánto tiempo pasan tus contracciones? Quizás 2 minutos, consiguió decir Ariel entre jadeos, cada vez más fuerte. Está bien, quédate conmigo. La enfermera le apretó la mano para tranquilizarla. Voy a conseguirte una silla de ruedas. No te muevas. Caminó con paso decidido hacia una fila de sillas de ruedas alineadas contra la pared, lanzando a Malloy una mirada fulminante al pasar. Él se removió incómodo, retrocediendo finalmente unos pasos desde su posición de bloqueo. El sonido de pasos apresurados resonó por el vestíbulo mientras 2 enfermeras más y un médico con bata blanca se acercaban apresuradamente. El médico echó un vistazo a Ariel y de inmediato empezó a dar órdenes. «Llévenla a urgencias ya. ¿Por qué no la ingresaron de inmediato?» Su mirada severa se posó en Malloy, quien pareció encogerse ante el escrutinio. La enfermera Mitchell regresó con la silla de ruedas y, junto con las demás enfermeras, ayudaron con cuidado a Ariel a ponerse de pie. Sus piernas apenas soportaban su peso mientras la guiaban hacia la silla. Malloy observaba en silencio desde un lado, con su anterior bravuconería completamente desinflada. «Te tengo», murmuró la enfermera Mitchell, apretando el hombro de Ariel mientras se acomodaba en la silla de ruedas. «Ya estás a salvo». Por primera vez desde que entró en el hospital, Ariel sintió lágrimas de alivio en lugar de miedo deslizándose por sus mejillas. El peso aplastante de la impotencia comenzó a aliviarse a medida que el equipo médico la rodeaba con eficiencia profesional. El doctor mantuvo abiertas las puertas de urgencias mientras la trasladaban en silla de ruedas, dejando a Malloy y sus protocolos en el vestíbulo. La intensa luz fluorescente dio paso a una más tenue a medida que avanzaban rápidamente por el pasillo. La presión arterial estaba elevada. Gritó una de las enfermeras, que ya le tomaba los signos vitales a Ariel mientras se movían. «El pulso está acelerado». «No me sorprende», respondió la enfermera Mitchell con gravedad, sin dejar de empujar la silla de ruedas. «¿Cuánto tiempo estuvo de parto antes de entrar?», le preguntó a Ariel con suavidad. Empezó. «Hace unas horas», logró decir Ariel entre respiraciones contenidas. «Está empeorando rápidamente». Doblaron por otro pasillo y pasaron por unas puertas dobles con el letrero de parto. La familiar sensación hospitalaria de desinfectante y equipo estéril llenó el aire. «Aquí vamos», anunció la enfermera Mitchell al entrar en una sala de triaje. «Vamos a subirla a la cama». Con cuidado, el equipo médico ayudó a Ariel a levantarse de la silla de ruedas. Le temblaban las piernas al soportar su peso, obligándola a sentarse en el borde de la cama. Otra contracción la agarró justo cuando la ayudaban a recostarse. «Respira con dificultad», le indicó la enfermera Mitchell, sujetándole la mano con firmeza. «Lo estás haciendo muy bien, obteniendo un latido fetal», anunció una enfermera, ajustando el monitor. El rápido zumbido llenó la habitación, provocando nuevas lágrimas en los ojos de Ariel. El alivio la inundó al recostarse sobre las almohadas, recibiendo finalmente la atención médica que necesitaba desesperadamente. El terror inmediato de que le negaran ayuda comenzó a desvanecerse, reemplazado por los temores habituales del parto inminente. La enfermera Mitchell permaneció a su lado, con una presencia firme y tranquilizadora, mientras el equipo continuaba con las evaluaciones. El horror de la confrontación en el vestíbulo aún persistía, pero por ahora Ariel podía concentrarse en lo que más importaba: dar a luz a su bebé sin contratiempos. El pitido constante de los monitores llenaba la sala de triaje mientras Ariel se recostaba contra las finas almohadas del hospital, con el cuerpo aún temblando por la experiencia anterior. La crisis inmediata había pasado, pero el agotamiento pesaba sobre sus extremidades. Las intensas luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando sombras nítidas sobre el equipo médico que rodeaba su cama. A través de la fina cortina, un movimiento y unas voces apagadas llamaron su atención. Ariel reconoció la voz grave de Malloy, que ahora tenía un tono formal que le provocó un nudo en el estómago de ansiedad. Se mostró hostil de inmediato cuando intenté dirigirla a la sala de admisiones. Decía que se negaba a seguir los protocolos básicos y empezó a causar disturbios en el vestíbulo.
Las manos de Ariel se aferraron a la áspera manta del hospital. Cada palabra que pronunciaba distorsionaba la verdad de lo sucedido, pintando una imagen completamente distinta de la aterradora realidad que ella había padecido. La sujeto gritaba, amenazaba e intentaba burlar las medidas de seguridad. Continuó. Mantuve la compostura profesional mientras ella mostraba un comportamiento cada vez más agresivo. Un mareo la invadió al escuchar las mentiras. El monitor junto a su cama registraba su pulso acelerado con pitidos más frecuentes. ¿Cómo podía estar ahí parado e inventar completamente lo sucedido hacía menos de una hora? Tuvo que pedir refuerzos debido a su actitud confrontativa. Malloy añadió. Ignoraba deliberadamente las instrucciones y creaba una escena que perturbaba a los demás pacientes. Otras voces se unieron, hablando en voz baja, apenas a través de la cortina. Ariel se esforzó por escuchar, con el corazón latiendo con más fuerza con cada fragmento que llegaba a sus oídos. Siempre les pasaba lo mismo. Una voz murmuró, entrando aquí haciéndote la que te da derecho. Asintió otra voz. Algunas mujeres negras simplemente creen que merecen un trato especial, probablemente intentando colarse antes de una emergencia real. Añadió una tercera voz. Las lágrimas ardían en los ojos de Ariel mientras el peso de sus palabras la oprimía el pecho. El prejuicio en su conversación informal fue como un golpe físico. Casi se desplomó en ese vestíbulo, con la fuente rota y una necesidad desesperada de atención médica. Y ahora la pintaban como una mujer enojada y con derecho a todo, con exigencias irrazonables. El pitido del monitor aumentó de nuevo a medida que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Estas no eran solo palabras crueles. Esta falsa narrativa podría tener graves consecuencias. ¿Cómo afectaría su atención continua? Y si surgían complicaciones, ¿el personal tomaría en serio sus preocupaciones o vería todo a través de este informe inventado? Y lo más importante, ¿qué les sucedería a las demás mujeres que la sufrieran? Si las mentiras de Malloy se aceptaban como ciertas, solo reforzarían los prejuicios que casi le costaron la seguridad a ella y a su bebé esa noche. Las voces se alejaban por el pasillo, pero su impacto seguía siendo pesado y sofocante en la pequeña sala de triaje. A Ariel le temblaban las manos al coger su teléfono de la mesita de noche. Necesitaba a Jordan. Necesitaba su fuerza, su apoyo incondicional. Entró una joven enfermera, distinta a la enfermera Mitchell, que la había atendido antes. Esta apenas hizo contacto visual mientras se movía para revisar la vía intravenosa. Sus movimientos eran eficientes pero serenos. Ariel se preguntó si había formado parte del grupo de afuera, si ahora también la veía como una paciente más que causaba problemas. La enfermera ajustó el goteo con movimientos rápidos y ensayados. «Intenta descansar», dijo secamente, sin mirar a Ariel a los ojos. «El doctor empezará a revisarte pronto». Ariel asintió en silencio sin confiar en su voz. Al salir la enfermera, cerró la cortina tras ella con un chirrido metálico. Los dedos temblorosos de Ariel encontraron el número de Jordan en su teléfono. La pantalla se desdibujó entre sus lágrimas al marcar. Cada timbre parecía repetir las mentiras de Malloy, los susurros del personal, el peso del prejuicio que casi le había impedido buscar ayuda. Necesitaba contárselo todo a Jordan, no solo sobre las acciones del guardia, sino también sobre cómo ahora intentaba encubrirlo. Cómo el personal ya aceptaba su versión de los hechos sin cuestionarla. La carraspea aguja intravenosa se movía incómodamente en su brazo mientras sostenía el teléfono, esperando a que Jordan respondiera. Fuera de su habitación, con las cortinas puestas, se oían pasos. Más miembros del personal que quizá habían oído la historia de Malloy, que quizá ya se habían formado una opinión sobre ella, basándose en sus mentiras. El teléfono seguía sonando mientras Ariel rezaba en silencio para que su marido contestara. Lo necesitaba allí. Necesitaba a alguien que presenciara lo que estaba sucediendo, que la ayudara a luchar contra esta falsa narrativa, antes de que se aceptara como verdad.
Su otra mano acunaba su vientre con protección, sintiendo que otra contracción se aproximaba. Su bebé nacería en este mundo de prejuicios y suposiciones, donde incluso una madre desesperada podía ser vista como agresiva y pretenciosa simplemente por su raza. El tono de llamada se cortó de repente cuando la voz de Jordan llegó por el altavoz. La mano de Ariel tembló con más fuerza mientras se preparaba para contarle todo. La puerta de la sala de triaje se abrió de golpe, y Jordan Thompson entró corriendo, todavía con su atuendo formal, la corbata suelta y torcida. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Ariel conectada a los monitores, con el rostro demacrado por el cansancio y las lágrimas. ¿Qué había pasado? Cruzó la sala en 2 pasos rápidos, tomándola de la mano. Recibí tu mensaje y vine lo más rápido que pude. Ariel se le quebró la compostura al agarrarle la mano. Jordan, no me dejaron entrar. El guardia me impidió recibir ayuda. Estaba con contracciones. Rompí aguas ahí mismo, en el vestíbulo, y él se quedó allí parado. El rostro de Jordan se ensombreció mientras Ariel le contaba todo. El trato desdeñoso de Malloy, sus acusaciones, y ahora el informe falso que estaba difundiendo por el hospital. Apretaba la mandíbula con más fuerza con cada detalle. Y ahora hablan de mí como si fuera una mujer negra enojada que intentaba causar problemas. A Ariel se le quebró la voz. Se cree en sus mentiras sin siquiera cuestionarlas. Esto se acaba ya. Jordan sacó su teléfono y sus dedos recorrieron la pantalla. En cuestión de minutos, el administrador del hospital de guardia y el supervisor nocturno aparecieron en la puerta, con rostros que denotaban preocupación profesional. El alcalde Thompson, el administrador y el doctor Phillips se adelantaron. Entendemos que hubo cierta confusión durante la visita de la sinosora. El proceso de admisión de Thompson. Confusión. La voz de Jordan era controlada, pero con un tono cortante que hizo que ambos administradores se enderezaran. Mi esposa estaba en labor de parto, claramente en apuros, y su personal de seguridad le negó atención médica de emergencia. Eso no es confusión, es negligencia. La supervisora, una mujer delgada llamada Señora Walsh, se aclaró la garganta. Según el informe de seguridad, la Señora Tias, Thompson se comportó de forma agresiva y se negó a seguir los protocolos de admisión estándar. ¡Mentira!, intervino Ariel, mientras su monitor de ritmo cardíaco sonaba más rápido. Estaba pidiendo ayuda. Apenas podía mantenerme en pie, señora Thompson. Por favor, trate de mantener la calma, doctora, Phillips dijo con suavidad. Entendemos que estaba bajo estrés, pero nuestro personal de seguridad está formado por profesionales capacitados que siguen protocolos estrictos. No me importan sus protocolos, interrumpió Jordan. Me preocupa que mi esposa pudiera haber dado a luz en su vestíbulo porque su guardia decidió identificarla en lugar de ayudarla. Sora. La expresión de Walsh se tensó. Alcalde Thompson, esa es una acusación muy grave. Nuestro personal nunca... ¿Qué? Jordan se acercó a ellos. Nunca discriminan, nunca abusan de su autoridad, nunca presentan denuncias falsas para encubrir sus acciones. Los administradores intercambiaron miradas. El doctor Phillips extendió las manos en un gesto apaciguador. Alcalde Thompson, le aseguro que nos tomamos muy en serio todas las preocupaciones de los pacientes. Realizaremos una revisión exhaustiva del incidente. Tiene toda la razón, dijo Jordan, porque estoy presentando una queja formal y quiero ver cada segundo de las grabaciones de seguridad de ese vestíbulo. La sonrisa profesional de la señora Walsh se desvaneció levemente. Señor alcalde, quizás podríamos hablar de esto en un momento más oportuno, cuando no estén tan acalorados. El momento oportuno fue cuando mi esposa necesitó atención médica de emergencia, respondió Jordan. En cambio, su personal la dejó sufriendo mientras hacían suposiciones basándose en su aspecto. El doctor Phillips se aclaró la garganta, incómodo. Alcalde Thompson, todos queremos lo mejor para la sinosora, Thompson y su bebé. Agravar esta situación innecesariamente podría tener consecuencias desafortunadas. ¿Me está amenazando? La voz de Jordan era peligrosamente baja.
La señora Walsh se acercó, bajando la voz. Señor, tiene una prometedora carrera política por delante. Involucrarse en una controvertida demanda por discriminación podría perjudicar su futuro. Estoy seguro de que podemos encontrar una manera de abordar sus preocupaciones con más discreción. La insinuación flotaba con fuerza en el aire. Ofrecían ocultarlo para proteger tanto la reputación del hospital como la posición política de Jordan, a costa de enterrar la verdad sobre lo que le había sucedido a Ariel. La expresión de Jordan se endureció. Mi esposa y mi hijo corrieron peligro por los prejuicios de su personal. Si creen que me importan más las perspectivas políticas que su seguridad, no me conocen en absoluto. Una contracción agarró a Ariel y jadeó, apretando la mano de Jordan. El pitido del monitor aumentó considerablemente. Una enfermera entró apresuradamente para revisar las lecturas. «Necesitamos trasladarla a la sala de partos», anunció la enfermera, preparándose ya para desbloquear las ruedas de la cama. Dr. Philip asintió rápidamente, aparentemente aliviado por la interrupción. «Continuaremos esta conversación más tarde. Alcalde Thompson, por ahora, concentrémonos en la atención inmediata de su esposa». Mientras los administradores se retiraban y el personal médico comenzaba a prepararse para el traslado, Jordan se acercó a Ariel y le apretó la mano. Su tacto transmitía todo lo que las palabras no podían transmitir: su amor, su apoyo, su determinación de luchar por ella. Las ruedas de la cama chirriaron cuando las enfermeras comenzaron a moverla hacia la sala de partos. Ariel se aferró a la mano de Jordan, sacando fuerzas de su presencia, incluso mientras otra contracción se intensificaba. Ambos habían percibido la amenaza tácita en las palabras del administrador. La clara intención de ocultar la verdad sobre lo sucedido. Las luces fluorescentes de la sala de partos proyectaban sombras intensas mientras las enfermeras colocaban la cama de Ariel en su sitio. La habitación olía a antiséptico y a guantes de goma, estéril y fría, a pesar del calor del equipo médico que zumbaba a su alrededor. Jordan no le había soltado la mano desde el enfrentamiento con los administradores. Su presencia era un escudo contra las miradas de reojo del personal del hospital. Entre contracciones, Ariel apretó con más fuerza la mano de Jordan. «Intentarán ocultar lo que pasó», susurró, con la voz tensa, entre dolor y determinación. «No podemos permitirlo. No lo haremos», prometió Jordan, secándose el sudor de la frente con un paño fresco. Las enfermeras se movían con eficiencia a su alrededor, pero su habitual charla alegre brillaba por su ausencia. En cambio, trabajaban en un tenso silencio, con expresiones cuidadosamente neutrales. «Lo estás haciendo genial», murmuró Jordan, ignorando la frialdad del personal. «Tal como lo practicamos. Respira con paciencia». Las horas transcurrieron en una confusión de dolor y determinación. El reloj de la sala de partos avanzaba sin cesar hacia el amanecer mientras Ariel trabajaba. Durante todo ese proceso, sentía el peso de las mentiras de Malloy sobre ellos. Cada vez que entraba una enfermera nueva, cada vez que revisaban sus historiales, veía la vacilación en sus ojos, el prejuicio que ya se había arraigado tras su informe falso. «Veo la cabeza», anunció finalmente el médico, colocada a los pies de la cama. «Un empujón más, señora Thompson», dijo Ariel, reuniendo las fuerzas que le quedaban, apretando la mano de Jordan con tanta fuerza que casi le rompe los huesos. Con un último y tremendo esfuerzo, empujó la habitación llena del llanto fuerte y saludable de su hijo recién nacido. «Está perfecto», dijo el médico, alzando al bebé para que lo vieran. 3-2 kililili. El alivio y la alegría inundaron a Ariel cuando colocaron a su hijo sobre su pecho. Su carita estaba arrugada y roja, su llanto era feroz y decidido. Le tocó la mejilla con dedos temblorosos, maravillándose de sus rasgos perfectos. «Es hermoso», susurró Jordan, con la voz cargada de emoción. Igual que su mamá. El equipo médico trabajó con rapidez para limpiar y examinar al bebé. Sus máscaras profesionales se desvanecieron ligeramente ante la nueva vida.
Pero ni siquiera este momento de alegría pudo borrar por completo la tensión subyacente. Ariel notó cómo las enfermeras documentaban todo con gran detalle, cómo parecían observar sus reacciones con más atención de lo habitual. «Necesito salir un momento», dijo Jordan una vez que se acomodaron, besando la frente de Ariel. «Quiero iniciar el proceso de queja antes de que tengan tiempo de aclarar su historia». Ariel asintió, abrazando a su hijo con más fuerza. «Ten cuidado. Ya están intentando disimularlo». Los pasos de Jordan se desvanecieron por el pasillo mientras Ariel se concentraba en su recién nacido. La luz del amanecer apenas comenzaba a asomarse por la ventana, proyectando un cálido resplandor por la habitación. La pequeña mano de su hijo la rodeaba con un dedo, con una fuerza sorprendente. A través de la puerta entreabierta, podía oír fragmentos de conversación provenientes de la enfermería. Palabras como responsabilidad y protocolo se filtraron junto con menciones en voz baja sobre la esposa del alcalde y la posible atención de los medios. Una joven enfermera entró con un portapapeles, con movimientos rígidos y formales. «Necesitamos documentar todo para el certificado de nacimiento», dijo, sin mirar a Ariel a los ojos. «Y hay algunos formularios adicionales sobre el incidente del ingreso. ¿Te refieres a cuando tu guardia de seguridad me negó la atención de emergencia?», preguntó Ariel en voz baja, con su hijo aún acurrucado contra su pecho. La incomodidad de la enfermera era visible. «Solo estoy aquí para recoger los documentos necesarios, señora Thompson». A través de la ventana, Ariel pudo ver a Jordan en el estacionamiento de abajo, paseándose mientras hablaba por teléfono. Incluso desde esa distancia, su tensión era evidente en cada movimiento. Sabía que él ya luchaba por ella, por su hijo, por la verdad. El calor del sol matutino llenaba aún más la habitación. Pero Ariel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Su hijo se retorcía en sus brazos, recordándole todo lo que pudo haber salido mal. Qué diferente habría sido esta mañana si esa enfermera no hubiera intervenido en el vestíbulo. Abrazó a su bebé, respirando su aroma a nueva vida, intentando concentrarse en el milagro que tenía en brazos en lugar de en la batalla que le aguardaba. Pero la alegría de la maternidad se vio ensombrecida por la certeza de que, en algún lugar del hospital, ya se estaba trabajando para desacreditar su historia, para protegerse a costa de la verdad y la justicia. Los rayos del sol iluminaron el rostro de su hijo, resaltando sus rasgos perfectos. Estaba allí. Estaba sano y a salvo. Pero el alivio de su llegada sana y salva no pudo superar por completo la incertidumbre que flotaba en el aire como el olor a antiséptico, penetrante, clínico e inevitable. El sol del final de la mañana entraba a raudales por la ventana de la habitación del hospital, mientras Ariel estaba sentada, apoyada en un montón de almohadas. Jordan se sentó en el borde de su cama, frunciendo el ceño al mirar la tableta que tenía en las manos. La luz azul del formulario de queja se reflejaba en sus gafas mientras escribía cuidadosamente su relato de los sucesos de la noche anterior. «Necesitamos ser precisos», dijo Jordan, reemplazando su voz de alcalde por el tono protector que reservaba para la familia. «Cada detalle importa». Hizo una pausa y miró a Ariel. «¿Estás segura de que puedes con esto ahora mismo? Deberías estar descansando. Necesito hacer esto mientras todo está fresco», respondió Ariel, ajustándose la bata. Su hijo dormía plácidamente en la cuna transparente junto a su cama. «Si esperamos, dirán que mi memoria no es fiable». Jordan asintió, volviendo al formulario. «Hora de llegada. Sobre las 23:45. Ariel cerró los ojos, recordando la intensa luz del vestíbulo. La mirada fría de Malloy. Recuerdo haber mirado el reloj del tablero justo antes de aparcar. Mientras revisaban la queja, una joven enfermera, la misma que había ayudado a Ariel en el vestíbulo, asomó la cabeza. Su etiqueta decía Sara. Miró nerviosamente el pasillo antes de entrar. «Señora Thompson». Sara se sonó las manos. «Vi lo que pasó anoche. El guardia no tenía derecho a tratarla así. Quiero hacer una declaración».
Enfermera Jenkins. Una voz aguda cortó el aire. La administradora jefe del hospital estaba en la puerta. Su traje perfectamente planchado contrastaba marcadamente con la bata arrugada de Sara. «Una palabra, por favor, ahora». Sara palideció. Le dirigió a Ariel una mirada de disculpa antes de seguir a la administradora. A través de la puerta entreabierta, se oyó la voz entrecortada de la administradora. «Me encuentro en mi oficina de inmediato». «Ya están cerrando filas», murmuró Jordan, con la mandíbula apretada. Escribió más rápido, documentando el intento de declaración de Sara y la intervención de la administradora. Los minutos transcurrían. El personal del hospital pasaba por delante de la puerta, algunos asomándose con curiosidad mal disimulada. Otros susurraban entre sí, apartando rápidamente la mirada cuando Ariel los miraba a los ojos. El falso informe de Mayaloy había circulado, presentándola como una alborotadora enfadada y con derecho a todo. Otra enfermera entró para revisar las constantes vitales de Ariel. Sus movimientos eran bruscos e impersonales. Apenas habló, anotando números con eficiencia mecánica antes de salir a toda prisa. El mensaje era claro. Ariel era ahora un estorbo, alguien a quien tratar con profesionalismo distante en lugar de cuidado. «Llamo a Marcus», dijo Jordan de repente, sacando su teléfono. «Es el mejor investigador privado de la ciudad. Tenemos que adelantarnos a esto antes de que destruyan las pruebas». Ariel lo observó pasearse junto a la ventana mientras hablaba en voz baja y urgente. Su hijo se movió, sollozando levemente. Ella lo abrazó, agradecida por su cálido peso en sus brazos. Sara nunca regresó a su habitación. Cuando la vieron más tarde en la enfermería, mantuvo la cabeza gacha. Su anterior disposición a hablar dio paso a un tenso silencio. A Ariel se le encogió el estómago al verlo. A lo largo de la tarde, la presión se hizo más evidente. Un agente de gestión de riesgos del hospital pasó por allí, con sonrisas artificiales y palabras cuidadosamente elegidas, sugería que los malentendidos podían resolverse internamente. Las cámaras de seguridad del vestíbulo estaban repentinamente en mantenimiento. Incluso el personal de limpieza parecía haber recibido instrucciones. Trabajaban rápido y en silencio, evitando el contacto visual. «Intentan aislarnos», observó Ariel mientras otro miembro del personal pasaba apresuradamente por la puerta. «Nos hacen sentir locos por cuestionar su versión de los hechos», le apretó la mano Jordan. «Que lo intenten». Marcus ya está sacando imágenes de seguridad de los negocios cercanos. Si creen que pueden enterrar esto. Un suave golpe lo interrumpió. Una enfermera mayor entró con papeles, con el rostro desencajado por la desaprobación. «Sus instrucciones de alta», dijo secamente, dejando los papeles en la mesita de noche y un recordatorio sobre la política de relaciones con los medios del hospital. «No dijimos nada sobre los medios», señaló Ariel. La expresión de la enfermera se tensó aún más. «Solo me aseguré de que todos entendieran los procedimientos correctos». A diferencia de la noche anterior, Jordan se quedó de pie, con sus pacientes visiblemente agotados. ¿Insinúa que mi esposa hizo mal en buscar atención de emergencia durante el parto? No insinuó nada, señor alcalde. El tono de la enfermera podría haber congelado el agua. Simplemente hago mi trabajo, a diferencia de algunas personas que creen que las reglas no se aplican a ellos. Se fue antes de que Jordan pudiera responder. «Necesito llamar a Marcus otra vez», dijo Jordan, pasándose una mano por el pelo. «Cuanto antes consigamos la documentación independiente, mejor». Su hijo empezó a quejarse, apretándose contra el pecho de Ariel. Se ajustó la bata para amamantarlo, encontrando consuelo en este simple acto de crianza en medio de la creciente tensión. El proceso natural se sentía como una silenciosa rebelión contra la hostilidad estéril que los rodeaba. «Ve», le dijo a Jordan. «Yo me encargo». Miró a su hijo lactante, sacando fuerzas de su perfecta inocencia. Cualquiera que fuera la batalla que le aguardaba, la afrontaría para asegurarse de que ninguna otra madre tuviera que soportar lo que ella había sufrido. Jordan se detuvo en la puerta. «Llegaremos a la verdad», prometió.
Cueste lo que cueste. El hijo de la mañana proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento del hospital mientras Jordan ayudaba a Ariel a subir al auto. Su hijo recién nacido dormía plácidamente en su sillita, con los deditos apretados. El proceso de alta había sido tenso y apresurado, con el personal claramente ansioso por verlos partir. A casa. Ariel suspiró aliviada mientras Jordan conducía con cuidado por el tráfico matutino. Lo vio mirando su teléfono en los semáforos, frunciendo el ceño cada vez más. «¿Qué pasa?», preguntó. «La noticia ya se está extendiendo». Jordan apretó el volante con más fuerza. Redes sociales, sitios de noticias locales, foros comunitarios, todos tienen una opinión. Para cuando llegaron a casa, el teléfono de Ariel vibraba constantemente con notificaciones. Se acomodó en el sofá de la sala, acunando a su hijo mientras Jordan ponía el sitio web de noticias locales en la televisión. La esposa del alcalde denuncia discriminación en el hospital municipal. El titular arrasó. La sección de comentarios a continuación se llenó de reacciones, siempre jugando la carta racial. Los hospitales tienen protocolos por algo. Ella se aclara la garganta. Probablemente entró exigiendo un trato VIP porque su esposo es el alcalde. Si de verdad tuviera tanto dolor, habría llamado a una ambulancia. A Ariel le temblaban las manos mientras revisaba su teléfono. Los grupos de Facebook se llenaban de debates. Los hilos de Twitter analizaron minuciosamente cada aspecto de su historia. Algunos cuestionaron por qué conducía ella misma. Otros sugirieron que exageraba para llamar la atención. «Escuchen esto», dijo Jordan con la voz tensa por la ira. Tal vez si no se hubiera comportado con tanta prepotencia, la seguridad no habría tenido que intervenir. Esta gente siempre busca un trato especial. Tiró el teléfono al sofá. Esta gente ni siquiera te conoce. Pero entre la hostilidad, surgieron otras voces. Una mujer llamada Patricia compartió su historia de cómo la ignoraron en urgencias del mismo hospital mientras sufría un infarto. Otro paciente, Marcus Williams, describió un trato similar por parte del mismo guardia de seguridad hace 3 meses. «Jordan, mira». Ariel señaló un hilo de Facebook que estaba creciendo. «No soy la única. Esto lleva años sucediendo». Su hijo se movió y Ariel lo acomodó contra su hombro. Llegaron más historias. Tratamientos retrasados, personal despreocupado, guardias de seguridad que discriminaban a los pacientes. Pero era difícil encontrar paz, ya que su teléfono no dejaba de llenarse de notificaciones, haciéndose la víctima mientras recibía un trato VIP patético. «Debe ser agradable que el alcalde te controle. Apuesto a que le encanta toda esta atención». «No las leas», le aconsejó Jordan, pero Ariel no podía apartar la mirada. La verdad de su experiencia estaba siendo tergiversada, reescrita por desconocidos que no estaban allí. A primera hora de la tarde, Marcus, su investigador, recibió una llamada. Jordan lo puso en altavoz. «Las grabaciones de seguridad son interesantes», dijo Marcus. O mejor dicho, lo que falta es interesante. Hay interrupciones en la señal del vestíbulo justo a la hora de tu llegada. El hospital afirma que es mantenimiento rutinario, pero mi contacto dice lo contrario. «Están cubriendo sus huellas», concluyó Jordan. «No solo eso», continuó Marcus. «El informe escrito del guardia de seguridad Malloy era retroactivo. No lo presentó hasta después de que presentaras tu queja. Y, atención, otros 3 informes de incidentes que lo involucraban han desaparecido del sistema en las últimas 24 horas». Ariel cerró los ojos, recordando la sonrisa de Malaloy al desplomarse. Lo están borrando todo. Recibieron más llamadas a medida que avanzaba la tarde. Los líderes comunitarios querían declaraciones. La junta del hospital envió mensajes cuidadosamente redactados sobre la revisión de los protocolos. Los miembros del ayuntamiento insinuaron posibles investigaciones. Su hijo se despertó con hambre, y Ariel se retiró a la guardería para estar tranquila. Las paredes azul pálido y la luz tenue creaban una atmósfera de paz. Pero ni siquiera allí podía escapar de la realidad. Su teléfono vibró con un mensaje de Sara, la enfermera que había intentado ayudarla.
Lo siento mucho. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, pero sé lo que vi. Jordan apareció en la puerta, con la corbata suelta y aspecto exhausto. El equipo de relaciones públicas del hospital acaba de publicar un comunicado defendiendo sus protocolos de seguridad. Lo presentan como un simple malentendido de los procedimientos estándar. Procedimientos estándar. Ariel se le quebró la voz. Podría haber perdido a nuestro bebé. Su hijo terminó de mamar, con los ojos pesados por el sueño. Ariel se levantó con cuidado y lo colocó en su cuna. Su expresión inocente le dolía el corazón. Solo quería dar a luz sano y salvo. En cambio, se vio envuelta en una lucha que se intensificaba cada hora. El teléfono de Jordan volvió a sonar. Su rostro se ensombreció al escuchar. «Enseguida voy», dijo con tono serio. Terminando la llamada, se giró hacia Ariel, con la preocupación grabada en el rostro. «Tenemos que hablar». Las sombras del atardecer se extendían por la sala mientras Ariel y Jordan estaban sentados en el sofá, rodeados de las notas de la investigación preliminar de Marcus. Su bebé recién nacido dormía plácidamente en su cuna, cerca, mientras ellos revisaban los documentos. «Mira este patrón», dijo Jordan, señalando una cronología que Marcus había construido. 6 quejas similares sobre el mismo guardia en el último año, todas resueltas misteriosamente sin registro formal. Ariel se frotó los ojos cansados, y todas provenían de pacientes pertenecientes a minorías. La mesa de centro estaba llena de declaraciones de testigos, políticas del hospital y registros de seguridad. Marcus había sido minucioso, construyendo una imagen clara de discriminación sistemática. «La audiencia del ayuntamiento es mañana a las 10», dijo Jordan, mirando su teléfono. «Marcus dice que deberíamos estar preparados para la presión. Los hospitales traen a su equipo legal». Ariel se tocó la garganta. La ansiedad aumentaba. «Solo necesito decir la verdad. No pueden negar lo sucedido. Lo intentarán». Jordan apretó la mandíbula. El administrador del hospital volvió a llamar, ofreciéndose a resolver esto discretamente. Dijo que sería mejor para todos. ¿Mejor para ellos? ¿Te refieres? Ariel levantó a su hijo de la cuna cuando empezó a moverse. ¿A cuántos más han silenciado? Pasaron horas preparando su testimonio, documentando cuidadosamente cada detalle de esa noche. Jordan insistió en intentar dormir, pero Ariel permaneció despierta, ensayando su declaración. La verdad parecía tan clara, tan innegable. ¿Cómo podría alguien tergiversarla? La mañana llegó demasiado rápido. La madre de Ariel vino a cuidar al bebé mientras se dirigían al centro. El ayuntamiento ya estaba abarrotado cuando llegaron. Los administradores del hospital estaban sentados en un pequeño grupo, sus abogados susurrando entre ellos. «Recuerden», le apretó la mano Jordan. «Digan la verdad». El presidente del consejo abrió la sesión. A Ariel le latía con fuerza el corazón al explicar el propósito de la audiencia: abordar las acusaciones de prácticas discriminatorias en el Hospital General de la ciudad. Antes de que Ariel fuera llamado a declarar, el abogado principal del hospital se puso de pie. «Si me lo permiten, concejales, primero quisiéramos presentar algunas pruebas relevantes». El presidente asintió y el abogado le hizo un gesto a un asistente, quien atenuó las luces. Una pantalla de proyección descendió del techo. «Esta grabación de seguridad muestra los hechos reales de la noche en cuestión», anunció el abogado con suavidad. A Ariel se le encogió el estómago al ver un video granulado que llenaba la pantalla. La hora mostraba su llegada al hospital. Pero algo andaba mal. Las imágenes saltaban y saltaban, mostrando solo fragmentos del enfrentamiento. En estos clips cuidadosamente seleccionados, Ariel parecía gesticular descontroladamente, con el rostro contorsionado en lo que podría interpretarse como ira en lugar de dolor. El audio era aún peor. Sus súplicas de ayuda fueron cortadas, dejando solo momentos que, sacados de contexto, la hacían parecer exigente y agresiva. Los comentarios desdeñosos de Malloy,
y sus bloqueos no se veían por ninguna parte. Jadeos y murmullos llenaban la habitación. Ariel sentía las escaleras, los juicios, las suposiciones. Le ardían las mejillas al ver esta versión retorcida de los hechos que la pintaba exactamente como Malloy la había acusado de ser. Arrogante, agresiva, irrazonable. Como pueden ver, continuó el abogado. El personal de seguridad de Hoss siguió los protocolos estándar al lidiar con una situación difícil. Cualquier acusación de discriminación es claramente infundada. La mano de Jordan encontró la de ella y la apretó con fuerza. Podía sentirlo temblar de ira a su lado. El presidente se volvió hacia Ariel. «Señora Thompson, ¿quiere responder a esta evidencia?» Se puso de pie con piernas temblorosas, pero antes de que pudiera hablar, el abogado del hospital la interrumpió. «Tenemos material adicional si el consejo lo requiere». Se reprodujeron más clips editados, cada uno cuidadosamente elaborado para respaldar su falsa narrativa. Ariel observó con impotencia cómo su experiencia se borraba y reescribía ante sus ojos. La verdad de su dolor, su miedo, su desesperada necesidad de ayuda, todo reemplazado por esta versión artificial de los hechos. Los miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. Algunos evitaron mirarla a los ojos. Otros tenían expresiones de escepticismo que la desgarraron profundamente. Cuando finalmente habló, su voz sonó débil en la gran sala. Eso no fue lo que pasó. Editaron la grabación. La eliminaron. ¿Insinúa que el hospital falsificó pruebas? El abogado la interrumpió con un tono condescendiente. Digo que no está completo. No se nota, la marca de tiempo es continua, señora Thompson. ¿Quizás recuerda mal debido al estrés de su condición? Ariel sintió que la habitación le daba vueltas. Cada palabra que pronunciaba parecía hundirla más. La abogada tenía una respuesta para todo, distorsionando sus respuestas hasta que apenas reconocía su propia experiencia. La audiencia se alargó, convirtiéndose en una humillación. El personal del hospital testificó sobre sus protocolos profesionales y su compromiso con la igualdad de trato. Cada declaración alejaba aún más la verdad, enterrándola bajo capas de justificación burocrática. Jordan mantuvo una expresión estoica, pero Ariel percibía su creciente furia. Cuando su teléfono vibró con un mensaje de Marcus, lo revisó discretamente. No reaccione. Recibí un soplo sobre una grabación sin editar. Existe un archivo de vigilancia completo, llámeme lo antes posible. El presidente pidió un breve receso. Mientras la gente salía de la sala, Jordan ayudó a Ariel a ponerse de pie. Sentía las piernas débiles, el ánimo destrozado por el peso del poder institucional, alineado en su contra. «Debí saber que harían esto», susurró, conteniendo las lágrimas. Tenían horas de material con el que trabajar. Podrían mostrar lo que quisieran. El brazo de Jordan la rodeó por los hombros, protegiéndola, mientras caminaban hacia la salida. «Esto no ha terminado», prometió en voz baja y con determinación. «No vamos a dejar que sus mentiras ganen. Esta vez no». El estacionamiento estaba casi vacío cuando Jordan llegó poco después de la medianoche. Apagó el motor pero dejó las llaves puestas, observando las sombras entre los pilares de hormigón. El mensaje de Marcus había sido específico. Nivel 3, sección D, medianoche en punto. Una figura emergió de detrás de una columna de soporte. Joven, probablemente de mediana edad, con uniforme de hospital bajo una chaqueta gruesa, la empleada de informática que Marcus había mencionado. Miró nerviosa por encima del hombro mientras se acercaba al coche de Jordan. «Alcalde Thompson», le temblaba un poco la voz. «Soy Sara de allí». Jordan salió, con movimientos lentos y pausados. «Gracias por recibirme. No tenemos mucho tiempo». Sara sacó un pequeño disco duro externo del bolsillo de su chaqueta. «Copié todo de la semana pasada, el material original antes de que lo editaran. No saben que tengo acceso a los servidores de respaldo». Le temblaban las manos al pasarle el disco. «Planean borrar las copias de seguridad mañana por la mañana. Mantenimiento estándar del sistema. Una vez hecho eso, su versión editada se convierte en la única versión».
Jordan guardó cuidadosamente el disco duro en el bolsillo interior de su abrigo. ¿Por qué nos ayudas? La mirada de Sara recorrió el garaje de nuevo. Porque vi lo que realmente pasó. Estaba monitoreando las cámaras esa noche. Y tragó saliva con dificultad. Mi hermana pasó por algo similar el año pasado. El mismo guardia. Nadie le creyó tampoco. Protegeremos tu identidad, le aseguró Jordan. Marcus sabe cómo manejar esto. Solo ten cuidado. Sara retrocedió, dirigiéndose ya hacia la escalera. Hay gente por todas partes. Seguridad, administración. Todos colaboraban para que los problemas desaparecieran. Jordan la observó hasta que se marchó sana y salva antes de conducir a casa, tomando una ruta sinuosa para asegurarse de que no lo siguieran. Su corazón latía con fuerza todo el camino. Sentía el disco duro como si le quemara el bolsillo. Ariel se estaba despertando cuando llegó. Su hijo por fin se había dormido después de una larga noche de quejidos. ¡Lo conseguiste! Jordan sacó el disco duro, sujetándolo como si fuera a romperse. Todo de esa noche, sin editar, se trasladaron a su oficina en casa, cerrando la puerta silenciosamente. Jordan conectó la unidad a su portátil, mientras Ariel se sentaba en el borde de la silla de su escritorio, con la tensión visible en cada línea de su cuerpo. El primer archivo de video se abrió para mostrar el vestíbulo del hospital desde múltiples ángulos. La hora coincidía con la llegada de Ariel, pero esta vez la grabación se reprodujo con fluidez, sin saltos ni cortes sospechosos. Observaron en silencio cómo la escena se desarrollaba en su cruda totalidad. Ariel entrando, claramente angustiada. La postura hostil inmediata de Malloy, su intento deliberado de bloquearle el paso. Cada gesto desdeñoso y comentario cruel se percibían con perfecta claridad. «Sube el volumen», susurró Ariel. La voz de Malloy llenó la habitación. «La gente como tú siempre cree que merece un trato especial». Su tono despectivo era inconfundible. La grabación continuaba sin parar. Ariel se doblaba por las contracciones mientras él la observaba, rompiendo aguas en el suelo. Sus desesperados intentos de explicarse entre oleadas de dolor. La llamada de radio de Malloy tergiversaba deliberadamente la situación. Jordan apretó los puños mientras observaba. La verdad estaba ahí, en alta definición, no solo discriminación, sino crueldad calculada. Cada momento revelaba la decisión deliberada del guardia de negar atención a una mujer en labor de parto. «Miren este ángulo». Ariel señaló una señal. Se le puede ver sonriendo con suficiencia mientras suplico ayuda. Observaron hasta el final, la intervención de la enfermera. «Esto es todo lo que necesitamos», dijo Jordan, ya copiando los archivos. «La conferencia de prensa es mañana a las 2. Esto destrozará toda su historia». Ariel tocó la pantalla donde su yo del pasado luchaba por mantenerse en pie. Todos esos presentes en la audiencia que me miraron como si estuviera mintiendo, necesitan ver esto. Pasaron la siguiente hora preparando múltiples copias de seguridad de las imágenes, organizando los fragmentos más incriminatorios, en una cronología clara. Jordan llamó a Marcus para empezar a coordinar con el equipo de prensa. «Deberíamos dormir un poco», dijo Jordan finalmente, mirando la hora. «Mañana va a ser un día intenso». Guardó con cuidado el disco duro original en el cajón de su escritorio, cerrando la cerradura con un clic. Por primera vez desde la audiencia, los hombros de Ariel se relajaron ligeramente. «Tenemos pruebas», dijo en voz baja, como si temiera creerlo. «Ya no pueden enterrar esto». Jordan la atrajo hacia sí, sintiendo su cansancio en la forma en que se apoyaba en él. «No más mentiras, no más tergiversaciones. Mañana. Todos verán exactamente lo que pasó». La noche se sentía diferente ahora. El peso de la impotencia se aliviaba lo suficiente como para dejar que la esperanza se abriera paso. En la guardería de al lado, su hijo dormía suavemente. La prueba era segura. La verdad se conservaba en píxeles sin editar, esperando a que la luz de la mañana revelara lo que nunca debió ocultarse. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de la sala, proyectando una cálida luz sobre los papeles esparcidos sobre el escritorio de Jordan. Se ajustó la corbata.
repasando su declaración preparada por última vez, mientras Ariel mecía suavemente a su hijo recién nacido cerca. La conferencia de prensa comenzaría en menos de 2 horas. Primero presentaré las imágenes sin editar, dijo Jordan, abriendo el cajón de su escritorio. Luego su declaración, seguida de preguntas. La verdad será innegable una vez que la gente vea lo que realmente sucedió. La llave giró suavemente en la cerradura, pero cuando Jordan abrió el cajón, se le paró el corazón. El disco duro no estaba. No, murmuró, rebuscando en el cajón. No. Ariel levantó la vista bruscamente. ¿Qué pasa? El disco duro. Jordan abrió el cajón de un tirón, vaciando su contenido sobre el escritorio. Se fue. Es imposible. Ariel se quedó de pie con cuidado, acunando a su hijo dormido. Lo encerraste ahí anoche. Ambos te vimos. Jordan ya estaba llamando a Marcus, su investigador. El teléfono sonó 4 veces antes de saltar el buzón de voz. Lo intentó de nuevo inmediatamente. Alguien tuvo que haber entrado, dijo Jordan, paseándose de un lado a otro. La cerradura no muestra señales de daño, pero deben haberlo hecho. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. No puedo contactar con Sara. No está en el trabajo, nadie la ha visto desde anoche. Ariel se dejó caer en la silla más cercana, palideciendo. Llegaron. No lo sabemos, dijo Jordan, pero su voz carecía de convicción. Volvió a marcar a Marcus. El bebé se movió, emitiendo pequeños ruiditos de angustia, que reflejaban la creciente tensión en la habitación. Ariel lo meció suavemente, intentando evitar que su propio pánico creciente lo perturbara aún más. El teléfono de Jordan sonó con una alerta de noticias. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo. Declaración oficial de la Junta Directiva del Hospital Metropolitano. Leyó en voz alta, con la voz cada vez más tensa. Respecto a las falsas acusaciones del alcalde Thompson, Ariel cerró los ojos. ¿Qué dicen? Afirman que Jordan tuvo que parar, apretando la mandíbula. Dicen que intenté obligar al personal del hospital a inventar pruebas, que estoy inventando una controversia racial para obtener beneficios políticos. Lo llaman engaño. A Ariel se le quebró la voz. Dicen tener pruebas de que ofrecí sobornos al personal de informática para crear imágenes manipuladas. El teléfono de Jordan no paraba de sonar con mensajes de su personal, periodistas y concejales. Lo presentan como un intento calculado de dañar la reputación del hospital. Ariel abrazó a su hijo con más fuerza, pero vimos la grabación real. Sabemos lo que pasó. En ese impulso, Jordan se quedó en silencio, pasándose las manos por el pelo con frustración. Sonó su teléfono. El administrador jefe del hospital. Jordan dejó que saltara el buzón de voz, sabiendo ya que sería una amenaza apenas disimulada, disfrazada de cortesía profesional. El bebé empezó a llorar con fuerza. Percibiendo la angustia de su madre, Ariel intentó calmarlo, pero sus manos temblaban demasiado. «Van a enterrar esto», susurró. «Igual que enterraron todos esos otros casos, a todas esas mujeres que intentaron hablar». Jordan se arrodilló junto a su silla, abrazándola a ella y a su hijo. «No les vamos a dejar ganar, pero ya lo están haciendo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Ariel. Tienen todo el poder, toda la influencia. Pueden hacer que la historia que quieran se consolide, y la gente les creerá porque son ellos quienes tienen la autoridad. ¿Quién nos va a creer ahora? El llanto del bebé se hizo más fuerte, resonando en la casa, repentinamente demasiado silenciosa. Afuera, oían coches acercándose, probablemente periodistas respondiendo al comunicado del hospital. «No puedo». La voz de Ariel se quebró por completo. «No puedo dejar que me conviertan en una mentirosa, que conviertan esto en una especie de conspiración. Esa noche fue real, lo que me hizo ese guardia. Fue real. Nuestro hijo podría haber muerto por sus prejuicios. Y ahora van a fingir que nada pasó». Jordan los abrazó con más fuerza mientras Ariel empezaba a sollozar, con todo el cuerpo temblando por la fuerza de su dolor y rabia. Su hijo gemía entre ellos, agitando sus pequeños puños con angustia.
Te lo prometo, dijo Jordan con fiereza, con los ojos llenos de lágrimas de furia. Esto no ha terminado. No me importa el coste político que esto pueda suponer. No me importa lo que intenten hacerle a mi reputación. Encontraremos la manera de revelar la verdad. Pero Ariel apenas podía oírlo entre sollozos. Todo el miedo y el trauma de aquella horrible noche la asaltaban. La cara burlona de Malaloy, el dolor, el terror por la vida de su bebé. Y ahora intentaban borrarlo todo, pintarla de mentirosa y a su marido de manipulador. Jordan acercó a su esposa e hijo, intentando protegerlos mientras los flashes de las cámaras iluminaban sus ventanas. «No nos detendremos», susurró. «Cueste lo que cueste, no nos detendremos hasta que se haga justicia». Las sombras del atardecer se extendían por la sala mientras Ariel permanecía inmóvil en el sofá. La casa por fin estaba en silencio. Su hijo dormía plácidamente en su habitación tras horas de quejidos. Le dolía el cuerpo de cansancio, pero su mente no paraba de dar vueltas. Jordan paseaba cerca. Seguía haciendo llamadas. Seguía intentando salvar algo de aquel desastre. Pero con cada hora que pasaba, sus esperanzas parecían desvanecerse aún más. Las acusaciones del hospital dominaban todos los canales de noticias locales. Su narrativa, cuidadosamente elaborada, se propagaba como veneno por la comunidad. Ariel cerró los ojos, repasando mentalmente aquella terrible noche. La mirada fría de Malloy, el dolor, el miedo. Pero de repente, otro rostro emergió de sus recuerdos. La joven enfermera que finalmente la había ayudado, que le gritó a Malaloy y la llevó rápidamente a un lugar seguro. «Jordan», dijo de repente, incorporándose. «La enfermera, la que me encontró en el vestíbulo». Hizo una pausa a medio paso. ¿Y ella? Ella lo vio todo. No está bajo el control directo del hospital como los demás testigos. La voz de Ariel se hizo más fuerte y estaba furiosa con el guardia. Recuerdo cómo le gritó. Jordan dejó el teléfono. ¿Sabes su nombre? Sarah Mitchell. El nombre volvió a mi mente con claridad. Lo escribió en la pizarra de mi habitación. Fue muy amable durante la entrega. Pero entonces Ariel frunció el ceño. No la volví a ver después de que la gerencia la llamara aparte para esa reunión. En cuestión de minutos, el investigador de Jordan tenía una dirección. Consideraron esperar hasta la mañana, pero decidieron que no podían arriesgarse a que el hospital llegara primero. Tras encargar a la madre de Jordan que cuidara al bebé, condujeron por las calles que oscurecían hasta un modesto complejo de apartamentos en la zona este de la ciudad. Sarah Mitchell vivía en el tercer piso. Cuando abrió la puerta y llamaron, abrió mucho los ojos al reconocerla. Miró nerviosamente el pasillo antes de acompañarlos rápidamente al interior. Tenía la esperanza de que vinieran, dijo, haciendo sonar las manos. Pero tenía miedo de acercarme. Han estado vigilándolos de cerca desde aquella noche. Su pequeño apartamento estaba ordenado, pero con pocos muebles. Les indicó que se sentaran en un sofá desgastado, mientras ella se sentaba ansiosa en una silla de la cocina. «Te amenazaron con perder el trabajo, ¿verdad?», preguntó Jordan con suavidad. Sarah asintió, retorciendo los dedos. Es más, dijeron que se asegurarían de que nunca más volviera a trabajar en el sector sanitario. Que me acusarían de negligencia con los pacientes. Tragó saliva con dificultad. Tengo préstamos estudiantiles, las facturas médicas de mi madre que ayudar a pagar. No pude. Lo entendemos, dijo Ariel en voz baja. Hiciste todo lo que pudiste esa noche. Nos salvaste. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Pero debí haber hecho más. Lo que dicen de ti ahora, todo son mentiras. Yo estuve allí. Vi cómo te trató ese guardia. Cómo te impidió conseguir ayuda, incluso cuando se detuvo, respirando con dificultad. ¿Estarías dispuesta a declarar?, preguntó Jordan. Contar lo que presenciaste. Sarah se levantó de repente, acercándose a sacar su teléfono del bolso. Puedo hacerlo mejor que eso. Sus manos temblaron ligeramente al desbloquear la pantalla. Lo grabé. Ariel y Jordan intercambiaron miradas de sorpresa.
En cuanto vi cómo actuaba ese guardia, supe que algo andaba mal, explicó Sara mientras revisaba sus archivos. Los he visto encubrir incidentes antes. Los he visto manipular las cosas para protegerse. Así que saqué mi teléfono y empecé a grabar en cuanto doblé la esquina. Encontró el video y pulsó el botón de reproducción. La grabación era un poco borrosa, pero nítida, tomada desde un ángulo que mostraba todo el enfrentamiento. Allí estaba Ariel, visiblemente angustiada, agarrándose a la pared. La postura agresiva de Malloy, quien le bloqueó el paso en cuanto rompió aguas. Su sonrisa cruel mientras ella suplicaba ayuda. El audio capturó cada palabra cruel, cada comentario despectivo. Seguí grabando incluso después de que te pusiéramos en triaje, dijo Sara en voz baja. Captó al guardia haciendo su informe falso. Los comentarios del resto del personal. Todo. La mano de Ariel encontró la de Jordan, apretándola con fuerza mientras observaban. La evidencia era innegable, irrefutable. Todo lo que necesitaban para revelar la verdad. ¿Por qué no lo contaste antes?, preguntó Jordan, aunque su tono no implicaba acusación. Tenía miedo, admitió Sara. Y luego, cuando me citaron a la reunión, me dejaron claro qué le pasaría a cualquiera que hablara en contra del hospital. Pero guardé el video. Sabía que alguien lo necesitaría tarde o temprano. Respiró hondo y enderezó los hombros. Puedes usarlo. Todo. Yo también testificaré. Si me necesitas. No puedo permitir que sigan haciéndole esto a la gente. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Ariel mientras el alivio y la gratitud la inundaban. Después de todo, no habían perdido toda la esperanza. Aquí estaba la verdad preservada por alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la injusticia. Jordan extendió la mano de Sara para estrecharla, con la voz cargada de emoción. Gracias. No sabes lo que esto significa. Ariel se secó los ojos, sintiendo que el peso de la impotencia finalmente comenzaba a desaparecer. Las mentiras cuidadosamente elaboradas del hospital no resistirían esta cruda realidad. La verdad finalmente sería escuchada. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del ayuntamiento, proyectando largas sombras sobre la abarrotada sala. Cada asiento estaba ocupado por personas de pie, hombro con hombro, contra las paredes. El aire se sentía cargado de tensión mientras los miembros del consejo entraban con rostros serios. Ariel estaba sentada en la primera fila, con su hijo recién nacido acurrucado contra su pecho envuelto en una suave manta azul. Jordan le apretó la mano mientras la presidenta del consejo declaraba abierta la sesión de emergencia. En la fila de atrás, Sarah Mitchell se retorcía las manos nerviosamente en su regazo, con el teléfono que contenía la grabación crucial guardado en el bolsillo. «Señorita Thompson», anunció la presidenta del consejo, «tiene la palabra». Ariel se levantó lentamente, abrazando a su hijo. La sala quedó en silencio mientras ella se dirigía al podio, con cada paso pausado y digno. Me presento ante ustedes no solo como víctima de discriminación, sino como una madre que casi lo perdió todo debido a los prejuicios y la indiferencia cruel. Describió aquella terrible noche, con palabras que plasmaban un vívido retrato de miedo y desesperación. Llegué al hospital en pleno trabajo de parto, aterrorizada por la vida de mi bebé. Pero en lugar de recibir atención, me bloquearon, me despidieron y me trataron con desprecio. Los administradores del hospital se removieron incómodos en sus asientos mientras ella continuaba. El guardia de seguridad no vio a una mujer en apuros médicos. Solo vio el color de mi piel, e hizo suposiciones que casi costaron 2 vidas. Su hijo emitió un leve sonido, y ella lo acomodó con cuidado. Este precioso niño podría haber muerto porque un hombre decidió que no merecía atención de emergencia, porque creía lo peor de mí solo por mi apariencia. La sala permaneció en silencio, pendientes de cada palabra. Pero esto no se trata solo de un guardia ni de un incidente. Se trata de un sistema que permite que prosperen tales prejuicios. De administradores de hospitales que optaron por encubrir la discriminación en lugar de abordarla. De una cultura a la que le resulta más fácil silenciar a las víctimas
que afrontar verdades incómodas. Se giró ligeramente, señalando a Sara. Por suerte, todavía hay personas con conciencia que se niegan a ser silenciadas. Señora Mitchell, ¿podría acompañarme, por favor? Sara caminó hacia el podio con pasos vacilantes, pero con expresión decidida. Levantó su teléfono. Grabé todo lo que pasó esa noche. El hospital le ha estado mintiendo. Compruébelo usted mismo. El video comenzó a reproducirse en la pantalla gigante detrás de ellos. La cámara se llenó de exclamaciones de asombro al ver las imágenes sin editar. El rostro burlón de Malloy, descomunal. Sus crueles palabras, claramente audibles. La evidente angustia de Ariel mientras suplicaba ayuda. Los murmullos de ira aumentaron a medida que avanzaba el video, mostrando el falso informe de Malloy y los susurros prejuiciosos del personal. Alguien gritó: ¡qué vergüenza! Desde el fondo de la sala, otros se unieron, alzando la voz con indignación. El abogado del hospital se puso de pie de un salto. Este video no ha sido autenticado. Podría estar manipulado. Presencié todo lo que aparece en esa grabación. Sara interrumpió con firmeza. Declararé bajo juramento. Y no soy la única que vio la verdad esa noche. Más voces se unieron al coro de ira. Una mujer que estaba al frente se puso de pie. El mismo guardia rechazó a mi anciana madre el año pasado. Otros comenzaron a compartir historias similares. Años de quejas enterradas finalmente salían a la luz. Los administradores del hospital se reunieron con sus abogados, pálidos. El presidente del consejo golpeó su mazo repetidamente, intentando restablecer el orden mientras la furia de la multitud crecía. «Hemos soportado esta discriminación demasiado tiempo», gritó alguien. «Exigimos acción. Rendición de cuentas», exclamó otra voz. Otros se unieron al grito hasta convertirse en un cántico que llenó la sala. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Ariel se mantuvo erguida en el podio, con su bebé aún tranquilo en brazos mientras el cántico se hacía más fuerte. La verdad que tanto había luchado por exponer finalmente se estaba revelando. Era imposible contenerla o negarla por más tiempo. El presidente del consejo consultó rápidamente con sus colegas antes de levantarse. Ante esta inquietante evidencia, necesitamos tiempo para debatir las medidas apropiadas. Este consejo deliberará de inmediato. Mientras los funcionarios salían, los cánticos continuaron, cada vez más fuertes. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Los administradores del hospital intentaron escabullirse, pero se encontraron con el camino bloqueado por ciudadanos furiosos que exigían respuestas. Los teléfonos registraron su apresurada retirada, mientras los cánticos los seguían por el pasillo. Ariel permaneció en el podio, y Jordan estaba de pie junto a ella, protegiéndola con un brazo. Su hijo seguía durmiendo, sin saber que la valentía de su madre finalmente había obligado a una ciudad a confrontar sus incómodas verdades. La cámara vibraba con energía mientras la gente seguía expresando sus demandas de justicia, y sus llamados resonaban por los históricos pasillos del ayuntamiento. Sara se acercó a Jiriel, con lágrimas en los ojos mientras la multitud continuaba su incesante canto. «Rendición de cuentas, rendición de cuentas, rendición de cuentas». El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas del ayuntamiento mientras los miembros del consejo regresaban a la abarrotada cámara. Habían pasado 3 horas desde que se retiraron a deliberar, horas llenas de tensa espera y conversaciones en voz baja entre la multitud que se negaba a marcharse. Ariel estaba sentada en la primera fila, con su hijo durmiendo plácidamente en sus brazos. Jordan le sostenía la mano, trazando suaves círculos con el pulgar en su palma. La sala quedó en silencio mientras el presidente del consejo se acercaba al podio, con expresión severa, pero decidida. Tras revisar las pruebas y consultar con un asesor legal, comenzó, y su voz se oyó con claridad en la silenciosa sala. Este consejo ha tomado varias decisiones inmediatas. Levantó un documento y se ajustó las gafas. Primero, ordenamos el despido inmediato del agente de seguridad
Derek Malloy por negligencia grave y denegación deliberada de atención médica de emergencia. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, pero el presidente del consejo no había terminado. Además, el departamento de policía ha recibido instrucciones de arrestar al señor Malloy por cargos de imprudencia temeraria y negligencia criminal. El murmullo se intensificó cuando 2 policías se adelantaron desde el fondo de la sala. El exguardia de seguridad, que había estado sentado rígidamente en la esquina con los administradores del hospital, se levantó tembloroso al acercarse los agentes. «No pueden hacer esto», protestó mientras buscaban sus esposas. Estaba siguiendo el protocolo. El protocolo nunca incluye negar atención de emergencia a una mujer en trabajo de parto. Un agente respondió con firmeza, ajustándole las esposas. La multitud observó con satisfacción cómo se lo llevaban, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. El presidente del consejo continuó. El administrador del hospicio, James Whitney, queda destituido de su cargo, con efecto inmediato, por obstrucción a la justicia y falsificación de registros oficiales. Whitney se puso de pie de un salto. Esto es indignante. No tiene ninguna autoridad. Nosotros tenemos toda la autoridad. El presidente del consejo lo interrumpió y el fiscal de distrito revisará las pruebas de los cargos de conspiración criminal contra usted y otros miembros de la alta dirección que participaron en el encubrimiento mientras la seguridad escoltaba. El administrador que protestaba se retiró. El presidente del consejo cambió de tema. Además, debido a las fallas sistemáticas de supervisión y rendición de cuentas, la junta actual del hospital se disolvió en virtud de las facultades municipales de emergencia. Los funcionarios restantes del hospital se desplomaron en sus asientos, mientras él detallaba la estructura de gestión provisional que se estaba implementando. Un equipo de administradores de atención médica independientes tomaría el control de inmediato con el mandato de implementar reformas integrales. Las semanas transcurrieron rápidamente después de ese dramático día. Ariel observaba desde casa cómo la cobertura mediática rastreaba las repercusiones de su lucha por la justicia. La cultura tóxica del hospital comenzó a desmoronarse a medida que más personal contaba sus propias historias de discriminación como testigo. Malloy y Whitney enfrentaron múltiples cargos criminales, mientras los investigadores descubrían un patrón de incidentes similares que habían enterrado. En una radiante mañana de un mes después, Ariel estaba junto a Jordan en el salón de ceremonias del ayuntamiento, con su hijo acurrucándose suavemente en sus brazos. La sala estaba abarrotada de nuevo, pero esta vez con simpatizantes y miembros de la comunidad reunidos para presenciar un momento histórico. Jordan subió al podio sosteniendo un documento grueso. Hoy tengo el honor de promulgar la ley de reforma de atención médica de emergencia Ariel Thompson, anunció. Esta legislación integral garantiza que nunca más se le negará a nadie la atención médica de emergencia por prejuicios o discriminación. La sala estalló en aplausos al detallar las disposiciones de la ley. Capacitación obligatoria en derechos civiles para todo el personal hospitalario. Protocolos claros que protegen el acceso de los pacientes a la atención de emergencia, comités de supervisión independientes y sanciones severas por infracciones. Pero lo más importante, continuó Jordan con la voz cargada de emoción, es que esta ley establece el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto al buscar atención médica. Se acabaron los días de despedir a los pacientes por su apariencia o suposiciones. Firmó el documento con un gesto solemne, y la sala estalló en una ovación de pie. Ariel sintió lágrimas en los ojos al ponerse de pie para unirse a él en el podio, mientras su hijo extendía la mano para agarrar el micrófono. «Gracias», dijo simplemente. Su voz se oyó entre la multitud que poco a poco se iba calmando. «Gracias por escucharme. Gracias por exigir un cambio y gracias por ayudar a garantizar que ninguna otra madre tenga que temer ser rechazada en su momento de mayor necesidad». El aplauso fue ensordecedor al terminar su discurso. Persona tras persona se puso de pie para mostrar su apoyo hasta que toda la sala se puso de pie. Ariel abrazó a su hijo, sabiendo que su futuro sería más brillante porque se había negado a dejar que la injusticia triunfara.
Esa misma tarde, Ariel se acercó a las mismas puertas del hospital que antes le habían estado cerradas. Pero esta vez, en lugar de un guardia hostil, la recibió un nuevo miembro del equipo de seguridad que sonrió cálidamente y le sostuvo la puerta. «Bienvenida al Hospital Memorial, señora Thompson», dijo respetuosamente. El vestíbulo se transformó, no solo físicamente con nuevos letreros que indicaban claramente los derechos de los pacientes, sino también en su ambiente. El personal se movió con determinación, pero también con amabilidad, tratando a cada llegada con la misma preocupación y cuidado. Ariel se detuvo un momento, mientras su hijo descansaba plácidamente en su portabebé. Respiró hondo, sintiendo el peso del pasado rozar la promesa de un futuro mejor. Entonces cruzó las puertas que finalmente estaban abiertas para todos. Se aclara la garganta. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Por favor, denle me gusta al video y suscríbanse para no perderse la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias que creo que disfrutarán. Que tengas un lindo día.